Bueno, compañeros y compañeras, estas notas, esta charla que voy a hacer hoy, en realidad es reiteración de algo similar que hicimos hace un mes aproximadamente en nuestra Asociación de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales, donde nos nucleamos el grupo original de Filosofía de la Liberación, y ya no solo filósofos también, no somos muchos los que entran en una mesa, pero tiene ya sus 30 años, y en realidad quisiera ponerla en contexto porque en el caso de nuestra asociación fue la 7ª charla de un ciclo que siempre es anual y que tiene un único tema. Y discutir el tema del año es para nosotros clave, lo hacemos en cada verano. Por supuesto, hace 2 años no había problema porque el tema era la independencia cultural, eran los 200 años, había que discutir eso. Y son nada más que 9 reuniones. Y entonces, y el de este año se llama, porque todavía estamos en pleno curso, la construcción de la vida en común, 2 puntos, dilemas, perspectivas, soluciones. Soluciones entre comillas, ustedes saben que la filosofía suele hacer las cosas más complicadas que sencillas y no esperen en general de las soluciones, ¿no? Pero sí alguna orientación para seguir pensando. Quiere decir que cuando llegamos a esta charla que se hizo desde el punto de vista de la filosofía política y del psicoanálisis, fueron presididas estas reflexiones sobre la vida en común por reflexiones que vinieron del campo de la economía, de la política, de la sociología, de la ciencia de la comunicación, una cantidad de cuestiones. Entonces, cada uno toma libremente el tema de la vida en común desde su perspectiva. A mí me interesó este tema de la grieta, que lo comenzó a popularizar un periodista que es tan buen titulero y de profesión como canalla, pero que tiene mucha suerte con esto. Inmediatamente el complejo mediático hizo suya la palabra grieta, inmediatamente el complejo mediático la trasladó a la sociedad, y hoy todos hablamos gratuitamente de grieta, grieta, grieta. Entonces a mí me parece que lo que podíamos hacer era tratar de pensarla, y de pensarla con algunas categorías nuestras. De manera que el intento de esta charla es aportarles a ustedes, y además bien situadamente en el momento en que estamos, o sea, 16 días de una elección, donde todos estamos en trinchera, en debate, la grieta está presente, de manera que la idea es que a ustedes les pueda servir para el discurso, porque de esto se va a seguir hablando cuando termine la elección y cualquiera sea el resultado. Porque en realidad es algo que empezó mucho antes de nosotros y que va a seguir mucho después que nosotros. El problema no es que haya una grieta, es decir, la vida misma es una grieta, alguien dijo una herida absurda, pero bueno, entonces yo quiero compartir unas notas con ustedes, y digo compartir unas notas porque esto me lleva exactamente 32 minutos. Y lo que es bastante importante es que ustedes dispongan de una cantidad suficiente de tiempo para conversar. Más que conmigo, yo no tengo ningún inconveniente, pero sino entre ustedes. El tema es la grieta. Lo que yo aspiraría a hacer con lo que voy a decirles es hacer lo que se llamaría en términos de vestuario, por así decirlo, la charla motivacional, de darle algunos argumentos, pero después acá hay compañeros de sobra con experiencia y con formación intelectual como para darle. Así que tómenlo como esto, como una entrada en contexto de un tema que ahí está, y que, insisto, no lo vamos a resolver de una sola manera. Estas notas se llamaron y se llaman Notas sobre la grieta y la vida en común. Como la anunciamos acá, lo que nos interesa esencialmente ver es en qué medida la grieta puede afectar o no a esto que llamamos vida en común, pero que bien podemos llamar con su primer nombre, comunidad.
Y comunidad está en el ADN de este grupo, somos una comunidad, no somos una sociedad, una asociación. Y entonces, bueno, la grieta, si vale, es porque puede poner eso en riesgo. Cierta discordia persistente atraviesa la sociedad argentina actual y nuestros vecinos sudamericanos. Se la suele llamar grieta, y es un hecho al cual, además de valorarlo como rápidamente hacemos, debería ser comprendida más a fondo. Esta discordia enerva nuestras vidas individuales, familiares y sociales, perturbando seriamente el proyecto de una vida en común, de una comunitas, de una polis. Los argentinos estamos enojados, y eso se nota con bastante facilidad. Y de cómo lo entendamos dependerá el tipo de solución, entre comillas, que encontremos. A su vez, esta solución exigirá seguramente un acto o algunos actos concretos que pongan fin a esta suerte de deliberación casi permanente en la que estamos como encerrados. En esto es pertinente recordar aquello de los 3 tiempos a los cuales suele hacerse referencia en psicoanálisis, específicamente en el caso de Lacan. Ustedes no se asusten, van a disponer de este texto escrito, lo tiene ya José Luis, y abajo tienen algunas referencias si les interesa. Él dividía el tiempo psíquico en 3 partes. Hay un instante que es el deber, luego viene el tiempo de comprender y finalmente el momento de concluir. Este momento es esencial. El tiempo de comprender no puede demorarse permanentemente. Y es precisamente este último, el momento de concluir, que es siempre un acto, bueno, es esto. Es precisamente este último el que hace borde para que el tiempo del comprender no se eternice, lo cual es importante tanto en la clínica psicológica como en la vida política y social del país. Ninguna grieta es cómoda ni saludable para evitar por mucho tiempo. Proponemos entonces pensarla aquí desde la categoría de enemistad, opuesta por ende a la de amistad, que sería lo deseable restaurar. Por cierto que la amistad de la que ahora hablamos es la amistad política, ya que es esta la que específicamente permite hacer comunidad, esto es, pueblo, mientras que los otros tipos de amistad hacen gente, the people, o sociedades, algunas veces comerciales, otras facciosas y otras veces no, pero no hacen pueblo, en el sentido específico que desde la filosofía de la liberación hablamos nosotros de pueblo. Para ver esto mejor, es necesario dar un paso levemente lateral a la ciencia y a la filosofía, sin por ello abandonar cierta forma de pensamiento, de logos. Permítanos empezar entonces por un poema, en este caso por un poema de Umberto Costantini, que a modo de introducción en estos terrenos de la amistad es usualmente menos frecuente. Decía este poema de Costantini: para mí lo inventamos. Seguramente fue una tarde de domingo, con mate, con recuerdos, con tristeza, con bailables bajitos en la radio después de los partidos. Seguramente nos dolía una foto en la pared, algún no tengo ganas, algún libro. Yo creo que andaríamos así, sonsos de aburrimiento, solitariando viejos paraqués, sin mujer o sin plata, y desabridos. Seguramente nos sentimos de golpe terriblemente solos, muy huérfanos, muy niños. Tal vez tocamos fondo, tal vez alguien pensó en el amasijo. Entonces, qué sé yo, nos pasó algo rarísimo. Nos vino como un ángel desde adentro.
nos pusimos proféticos, nos despertamos bíblicos, miramos las telarañas del techo y nos dijimos, hagamos pues un Dios a semejanza de lo que quisimos ser y no pudimos. Démosle lo mejor, lo más sueño y lo más pájaro de nosotros mismos. Inventémosle un nombre, una sonrisa, una voz que perdure por los siglos, un plantarse en el mundo lindo, fácil, como pasándole haces al destino. Y claro, lo deseamos tanto que vino. Y nos salió morocho, glorioso, engominado, eterno, como un dios o como un disco. Se entreabrieron los celos del costado y su voz nos cantaba Mi Buenos Aires querido. Eran como las 6. Esa hora en que empiezan los bailables y ya acabaron todos los partidos. No es necesario que aclare, creo, que el poema se llama simplemente Gardel. Un pensamiento más acorde con eso que hace comunidad podría denominarse mítico, pero a condición de que carguemos inmediatamente de sentido a la palabra mitos, con i griega en este caso, mitos, voz del griego muy arcaico, que como tal llega hasta nosotros sin traducción y que presumiblemente vendría de miein, un verbo que dice o que quiere decir la acción de abrir y cerrar los ojos y la boca, parpadear, hablar, pero si lo es, será entonces un mirar y un hablar nada común. Para esas acciones, el griego clásico tiene incluso otras palabras. No casualmente, mien es también raíz de los vocablos misterio y mística. Es que el mito es radicalmente misterioso y decididamente hermético. Por eso nunca dice lo que dice realmente y requiere siempre interpretación, hermenéutica. Solo cuando se degrada y vulgariza el mito es que adquiere ese otro sentido con que lo usamos, el de fábula, leyenda o relato fantasioso. Sentidos al cual se opondrán la historia, la ciencia, la filosofía o cualquier otro saber epistémico. Cuando esta degradación ocurre, es porque los mitos entonces se han vuelto simples doxas, opiniones no fundadas, y por lo tanto ingresan a las mitologías que los clasifican, registran y ordenan como relatos más o menos fabulosos que leemos a los niños y denominamos pensamientos primitivos, salvajes o arcaicos. Pero mientras está vivo y actuando, el mito da sentido a la vida y ordena estructuras básicas de una comunidad. Es esa Lebenswelt, mundo de la vida, que alguna vez fascinó al mismísimo Husserl y sobre el cual reposaban todas posteriores racionalizaciones. En el mito está entonces el sentido más profundo de lo que hace comunidad y soporta el misterio de la existencia. Y el mito está también en la base de la política, de la polis y de aquello que más tarde se denominará como ciudadanía. ¿Qué funciones básicas cumple entonces el mito en cualquier comunidad? En primer lugar, digamos que es el primer conocimiento que el hombre adquiere de sí mismo y del mundo exterior, su estructura más arcaica y por ende más resistente, más profunda, más inconsciente. Este conocimiento nace precisamente de la separación hombre-mundo, de la ruptura de aquella unidad original entre el animal y la naturaleza, ruptura que hace surgir propiamente allá donde el tiempo ni se recuerda, algo así como lo humano.
Así el vínculo de adhesión animal con la naturaleza se de paso a lo que un autor como Gusdorf, en este caso, acertadamente llama la elasticidad de posibilidades indefinidas. En esta fragmentación, el lenguaje desempeña un rol fundamental. Se trata del instante, inmemorial por cierto, en que la geología cede paso a la historia, en razón de lo cual afirma que hay un pecado original en la existencia, en la individuación, a partir de un todo que inexorablemente quedará perdido. Entonces, la tan mentada y actual grieta no es nueva, sino que está ya en el inicio de la existencia humana. Venimos luchando contra y a favor de ella desde que somos seres y pueblos históricos. En esta contradicción elemental parte todo. El mito apunta hacia esa integridad perdida con una voluntad que podríamos llamar terapéutica. Por un lado, la señala con ánimo restaurador. Por otro, tiende a resolver las cuestiones básicas que esa misma separación provoca: alimento, vivienda, seguridad. El mito es proveedor incesante de soluciones para la frágil vida humana, y podríamos bien decir que el resto de las formas de conocimiento, la ciencia, las técnicas, el arte, la religión, la filosofía, la política, nacen al calor más tarde, al calor de esa necesidad mítica fundamental. Si el mito es parpadeo y movimiento de la boca, mien, resulta ser también la primera mirada y pronunciación del mundo. En el mito y con él seguimos mirando y hablando el mundo. Podríamos decir que es nuestro primer y básico sistema operativo en términos de computación. El legendario DOS, recuerdan el primer programa. Con él arranca el mundo y sin él se debilita inexorablemente. Por otra parte, la tarea de habérnosla siempre con esa discordia inicial fue transmitida también por el mito al inicio del pensamiento occidental. La denominada Sentencia de Anaximandro, considerado el primer texto filosófico occidental que llega a nosotros, tiene 7000 años, o sea, del siglo VII a.C. en la isla de Samos. Presenta esa salida de un todo originario como pecado a salvar y como motivo de culpa en el hombre. Hay que volver a ser el todo del cual nos hemos individualizado. O sea que la sentencia de Anaximandro es ya un texto mítico sobre la tan mentada grieta. Y más aún, en esa mayor o menor fortaleza mítica de una comunidad, fincan las posibilidades que ésta tenga para transitar las grietas y los problemas y las necesidades que ésta le engendra. Pero los mitos no son efectivos sin sus correspondientes ritos. Sin ritos, los mitos resultan ineficaces y arcaicos, devienen meras fábulas, esto es, mitologías, que se cuentan o divulgan, pero que no mandan ni ordenan realmente la vida, cosa que tampoco podrían hacer por sí mismas la ciencia, la filosofía o las religiones, desprendidas del contexto mítico y cultural, del cual vivían su sentido primario y cuyas necesidades intentan resolver. Ahora bien, dado que el mito es esencialmente liturgia de repetición, los actos rituales son aquellos procedimientos prácticos que permiten que el mito actúe y calme la existencia, la torne amigable y aminore la culpa de estar en el mundo. En la grieta del mundo, los ritos ponen borde a la discordia, haciendo posible la vida, la amigan de alguna manera con el ser y permiten así el habitar. Es decir, que elevándose
por sobre lo inmundo. Por sobre lo inmundo el mito hace mundo, y así el caos cede paso al cosmos. Por supuesto que de manera siempre precaria y conflictiva, claro está. Ninguna fundación de este tipo es para siempre, sino que exige el protagonismo del hombre y la renovación constante de sus rituales. En esto la política juega un papel esencial. Dale, sí. Decía que en esto la política juega un papel fundamental. Por tanto, mundo no es un estado natural. Realidad hay siempre, mundo no siempre. Mundo es un estado histórico y, por cierto, no debimos confundirlo nunca con eso que denominamos realidad. De aquí, otra vez, la importancia de rituales, de acciones, para que algo así como un mundo vivible sea posible. Hay dos breves alegorías que acaso valgan la pena recordar aquí para ejemplificar rituales en plena acción. La primera, la más sencilla, es un fragmento, a lo mejor se acuerdan, del Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. El capítulo 21 que se refiere al breve diálogo entre el zorro y el Principito, un niño extraviado en el desierto. Allí el pequeño le pide al zorro que venga a jugar con él. La respuesta contundente del zorro es: no puedo, no estoy domesticado. Y la consecuente propuesta de pedirle que lo domestique, si quiere jugar. Aquello fue para mí, en el año 1964, en que empezaba mi labor docente como simple maestro de escuela primaria, una verdadera lección. Esto es, de que la educación es algo que tiene que ver con la casa. Casa se dice domus. De allí que para poder jugar es necesario ser de la casa, es decir, estar domesticado, ser un amigo de la casa. Cuando el Principito, sorprendido, le pregunta al zorro ¿qué es domesticar?, la serie de breves respuestas que Saint-Exupéry pone en boca del zorro fueron para aquel joven lector y flamante estudiante universitario un pequeño tratado literario de filosofía, una primera incitación a pensar esa erótica de la amistad que alimenta la educación tomada en serio. La primera enseñanza del zorro al Principito es explicarle que domesticar significa crear lazos, y que esto implicaba tener necesidad el uno del otro, o sea, esa alteridad que más tarde aprendería el estudiante como en una larga y rica serie fenomenológica que desde Brentano y Husserl llegan hasta el presente. En segundo lugar, crear lazo, decía el zorro, implica llenar la vida de sol. El sol, la imagen platónica para el bien, quedará de allí en más asociada a la verdad, en una indisoluble comunidad de vida y conocimiento. En tercer lugar, le decía el zorro, que tal tipo de lazos resultan fundamentales para amarrar y conocer las cosas, ya que solo se conoce lo que se ama. Finalmente, y por todo eso le dice, domesticar es hacer amigos, es decir, abrir por fin el aula a ese patio grande para ir a jugar. Recreo que ya no se oponía a la clase, sino que por el contrario la rodeaba y la protegía. Unión amistosa de vida y conocimiento que transformaba el aula en teatro y el acto educativo en una fiesta imperdible. Después, mucho más tarde, salieron en mi camino Aristóteles, donde la amistad es presentada como la dimensión insoslayable de la política y clave para que la polis, la ciudad, subsista y se defienda de sus variados enemigos que siempre rondan sus muros, y también muchos otros pensadores más que ayudaron con esto de plantear filosóficamente la cuestión de la amistad. Pero permanezcamos un momento más en esta relación estrecha entre mito, rito y política. Se le atribuye al viejo Aristóteles
que escribía en el momento de mayor crisis de Atenas y de las otras polis griegas. Escribía al final una afirmación angustiosa y a la vez ambigua. Decía: oh amigos, ¿es que ya no hay ningún amigo? No se sabe si la frase es originalmente de él, y evidentemente sí se trata de entrada como una flagrante contradicción. ¿Cómo podría Aristóteles preguntar dudando si ya no hay ningún amigo y al mismo tiempo dirigir esa interrogación a quien llama amigos? Evidentemente amigos hay, pero lo que parece escasear es la amistad en cuanto tal. Aquella atmósfera política dentro de la cual una ciudad o república, en el sentido antiguo de estos términos, fuesen posibles, o si lo son, lo serán a la manera del fantasma o del simulacro, seres que están pero no son, espectáculo de la sociedad de 1.000.000 de amigos, Roberto Carlos Dixit, pero que al aproximarnos se alejan. Cuando esto sucede, la hostilidad y la mala discordia dificultan enormemente la construcción de la vida en común. Entonces es la guerra, en el sentido brutal y generalizado de Hobbes, la guerra de todos contra todos, y no la política, quien toma el timón de una sociedad y de un país. Y esto no es nada bueno, por cierto, porque entonces la nación, inconclusa y pendiente, y la conformación de lo popular en una unidad plural que la protagonice, se tornan prácticamente imposibles. Esta doble negatividad en situación latinoamericana es clave para entender por qué buena parte de nuestros procesos nacionales en curso se estancan o muchas veces retroceden. Es que la discordia ha ganado su batalla y la enemistad social impide o traba la comunidad. Entonces sí que la pregunta de Aristóteles vuelve a ser real y angustiante. Oh amigos, ¿es que ya no hay ningún amigo? Por cierto que esta preocupación nuestra, que la lógica de la política es diferente de la guerra, y que por lo tanto la política no es la continuación de la guerra por otros medios, no está atravesada, no tengan miedo, por ninguna cosmovisión idealizada, ni políticamente correcta o utópica de la realidad social o popular en la que estamos inmersos. Sería ridículo que esto sucediese. Desde ya que sabemos muy bien que el conflicto de intereses y de clases atraviesa siempre la realidad de un pueblo histórico determinado, y mucho más en nuestra América Latina, donde la presión para no ser comunidad también proviene del exterior, del imperialismo. De esto depende, el problema no es entonces ese, sino cómo se plantea su clase política y dirigente resolverla, ahora y en un futuro inmediato. De esto depende en mucho qué hacer con la denominada grieta y cómo continuar exitosamente nosotros y la subregión dentro de la que nos movemos sus proyectos de liberación nacional y social pendientes de realización, y que para ser tales requieren urgentemente de una nueva coordinación político-regional, sudamericana al menos. Nadie podrá realizarse en una región que no se realice. Una grieta es más que una fisura y menos que una fractura. Estos tres términos, tomados en préstamo por la política de la ciencia médica y dentro de ella de una especialidad puntualmente denominada traumatología, fue lo que intentamos pensar aquí nosotros desde la filosofía, bajo las antiquísimas antinomias conceptuales discordia, concordia, amistad, enemistad. Pero no desde cualquier filosofía, sino desde una filosofía de la liberación latinoamericanamente situada. No es casual entonces que esto haya desembocado
en una tercera antinomia, la de guerra y política. Si pensamos ahora en conjunto estas tres antinomias, denominación que aterrorizaba a Kant, pero no a Hegel, quien las planteó desde un nuevo marco, el de una razón dialéctica y no ya una razón pura, llegamos entonces a nuestro propio problema y a nuestro propio marco histórico y conceptual, muy distinto, por cierto, al de esas realidades metropolitanas de antes y de ahora. Las grietas, dijimos, no están hechas para ser habitadas, sino que lo que corresponde es salir de ellas lo más pronto e indemnes posibles. Caso contrario, corremos el riesgo de que el edificio completo se venga abajo, como además nos previene la arquitectura y el urbanismo. La grieta es más bien un símil de la alegoría de la caverna del viejo Platón. Él decía que hay una caverna y que adentro solo se ve y se opina sobre sombras proyectadas en las paredes, porque los hombres que están adentro prendieron un fuego y encendido, porque hacía frío, para calentarse circunstancialmente, y ese fuego proyectaba sombras en las paredes. Es decir, se trataba de simulacros de verdad, de otra palabra griega que llega hasta nosotros igual, de fantasmas. En cambio, decía, el verdadero sol, el bien, la verdad, estaban afuera. Así los hombres discutían entre ellos, pero de cosas que no son verdad. Seguramente Platón no conocía la televisión, ni aquella Atenas era todavía la sociedad del espectáculo, pero las paredes de su caverna se le parecen bastante, tanto como para que su alegoría nos sirva para pensar este presente, ya definitivamente televisivo, por cierto. Y por claro, no es casual entonces que en una realidad así forzada e impuesta, los hombres y mujeres nos volvamos día a día más intratables, discordantes, y que una lógica más propia de animales sueltos que el de una ciudad en serio nos amenace otra vez con la guerra de todos contra todos. Es que el fuego tecnológico de la pantalla LED ni ilumina, ni es el fuego del viejo Heráclito, que separando reúne. La alternativa no es entonces hacer un programa de televisión mejor, sino salir al sol y reubicar la TV en el lugar del cual nunca debió haber salido. Es que con la grieta no hay nada que hacer, a no ser, como dije, salir de ella y suturarla lo mejor posible. Lo demás son fuegos artificiales. Para ello convendría pasar del mitos platónico de la caverna al mito de la víbora de nuestro Leopoldo Marechal. Y con esto termino. Para esto nos dirigimos a la novela Megafón o la guerra de 1970, título que recoge la palabra guerra, pero no como sustitución ni como continuación de la política, sino como su realización, su superación, o Aufgeben, como le gustaría filosóficamente decir a Hegel. Pero mantengámonos mejor en Villa Crespo, que es el escenario de este mito. Quien en esta narración toma la palabra es conocido como el Oscuro de Flores, e inquirido por Patricia Bell para que explique qué es eso de la víbora y sus dos peladuras, responde: ¿oyó usted hablar del ectoplasma en que vuelven a materializarse algunas formas ya perimidas? La contrarrevolución de 1955 tuvo su ectoplasma, y en él se materializaron por modo fantasmal hombres y cosas que habían muerto en el país, figurones de cartón o de lata, políticos ya desintegrados en sus tumbas, asaltantes ya históricos del poder y del dinero. Esos fantasmas reencarnados, decía don Leopoldo, constituyen ahora la exterioridad visible del país. Juran hoy en la Casa Rosada, luego dibujan una pileta en el aire bajo los reflectores, caen por fin reventados como títeres en el suelo, para ceder su lugar a otros fantasmas igualmente irrisorios que juegan el destino del país en un ajedrez tan espectral como ellos. Oiga,
Ese cascarón fósil, Patricia, es la peladura externa de la víbora. ¿Y quién es la víbora?, le preguntó Patricia a Bell. La patria, le dijo Megafón. La patria, ¿por qué una víbora? Mire, la víbora es una imagen del suceder. Enrosca sus anillos en un árbol o se desliza por el suelo, clava sus colmillos en una víctima, se la engulle y duerme luego su trabajosa digestión. Y la patria amiga o es un suceder o es un bodrio. ¿Y cuál es la otra peladura de la víbora?, le preguntó Patricia. Usted me habló recién, Patricia, de un pueblo sumergido. Y yo diría que la verdad es más alegre. Cierto es que la vieja peladura lo ciñe y ahoga exteriormente, pero la víbora ya construyó debajo su otra piel, de tal modo que ahora, mientras los figurones externos consuman la muerte de una dignidad y la putrefacción de un estilo, la piel interna de la víbora quiere salir a la superficie y mostrar al sol sus escamas brillantes. ¿Entiende? Es necesario que la víbora suelte ya su inútil pelecho de fantasmas. A su vez, este suceder de la víbora, su devenir, suponía dos batallas para Marechal, una terrestre y otra celeste. Para tales fines, confiesa nuestro autor, las palabras vuelven a ser de él. El fondo secreto de esta gesta megafoniana está hoy, según dicen, en dos organismos iniciáticos que se ocultan, uno en Villa Crespo y otro en San José de Flores. Al parecer, el de Villa Crespo consagra sus esfuerzos a estudiar la doctrina en todos y cada uno de sus matices, y el de Flores, dado más a la acción que a la meditación, está trabajando en una praxis que, a mi entender, y si ese organismo se concretara realmente, haría polvo el esquema gris de Buenos Aires y del país entero. ¿Y cuál es esta nueva causa que volvería a ser operativo ese mito? Pues, responde Marechal, o Megafón a Patricia, se trataría de buscar y de encontrar el miembro viril de Megafón, su falo ausente, que Patricia Bell, su compañera de combate, sustituyó por uno de terracota. A esta búsqueda del falo perdido serían invitadas las nuevas y tormentosas generaciones que hoy se resisten a este mundo con rebeldes guitarras o botellas Molotov, dos instrumentos de música. El problema está entonces en la localización exacta del falo, ya que nadie duda que ese órgano fue hallado en su día con las demás piezas anatómicas del héroe, escondido más tarde con fines traicioneros. Estaría oculto, según contradictorios investigadores, en el gorro frigio de la República Marmoria, que tirita o suda en la pirámide, o en los duros juanetes del obelisco, o en el sótano del Ministerio de Hacienda, y encadenado allá en razón de su peligrosidad revolucionaria, o en una caja fuerte del Banco de Boston, y disfrazado según las estrategias del imperialismo, o en el reloj asmático de la Torre de los Ingleses, o astutamente olvidado en el friso de la Catedral Metropolitana. Dadas estas indicaciones precisas, el relato termina, como corresponde a todo mito, con una urgente exhortación. Decía Marechal, sea como fuere, todo está aquí en movimiento y como en agitaciones de parto. Entonces, dignos compatriotas, recomencemos otra vez. Así lo aconsejaba Herodoto, gran farol de la historia, que sabía 1 kilo y adiós que me voy, decía él.
y nosotros también. Muy bueno.